Para introducirnos entonces en esta distribución, en la distribución binomial, vamos a partir de un ejemplo. Vamos a trabajar con el género de los recién nacidos. Y para eso necesitamos de un primer dato, una probabilidad, y es la probabilidad de que un recién nacido sea varón. Si bien genéticamente esta probabilidad debería ser 0,5, 50% de hombres y de mujeres, en realidad en la especie humana es levemente superior la probabilidad de que nazca un varón a que nazca una mujer. Y está en alrededor de 0,51 la probabilidad entonces de recién nacido varón. Las explicaciones son diversas. Una de ellas se trata de una explicación adaptativa, y es que dado que la tasa de mortalidad de los varones en líneas generales es más alta, la estrategia entonces consiste en aumentar la tasa de varones, de nacimientos de varones, de manera tal de soslayar esta mortalidad diferencial. Es un mecanismo que también se ha visto en otras especies y que es más fluctuante y puede variar en función de las condiciones ambientales. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, probabilidad de que un recién nacido sea varón 0,51, probabilidad de que sea mujer va a ser de 0,59. Y nos interesa modelar el comportamiento de las familias de 3 hijos con respecto a la distribución de los sexos. Es decir, la cantidad de hijos de los 3 que pertenecen a determinado género. Por ejemplo, vamos a trabajar entonces con una variable aleatoria que podría ser cantidad de hijos varones en familias de 3 hijos. Como comentamos anteriormente, se trataría de una variable aleatoria, ya que, seleccionada una familia cualquiera que planea tener 3 hijos, no podemos saber a priori qué cantidad de varones va a tener finalmente esa familia, y el resultado de este experimento aleatorio, entre comillas, toma un valor numérico. ¿Sí? El dominio de la variable, entonces, el rango de valores posibles, un mínimo de 0, es decir, que todas las hijas sean mujeres, 0 varones, y un máximo de 3, los 3 hijos varones. Bueno, lo que vamos a tratar de construir es la distribución de probabilidades para esta variable. Esto quiere decir entonces que querríamos completar una tabla como esta, donde tenemos los distintos valores de la variable y quisiéramos conocer las probabilidades asociadas. Podríamos pensar, en primer término, si van a ser igualmente probables estos 4 valores de la variable, es decir, un cuarto para cada uno. Pero esto en realidad no sonaría razonable, ya que en función del dato que vimos, que comenté hace un ratito de que la probabilidad de varón era 0,51, seguramente las familias con 3 hijas mujeres van a ser más raras, menos probables que las que tienen 3 hijos varones. Y por otro lado, las familias donde hay una mezcla entre varones y mujeres seguramente van a ser más probables que estas dos que acabo de comentar. Entonces, intuitivamente podríamos pensar que la probabilidad más baja en esta distribución va a estar asociada al valor 0 de la variable, que implica que las 3 hijas son mujeres, seguido por la última, es decir, por x igual a 3, donde los 3 son varones, y las otras dos probabilidades serían más altas. Bueno, vamos a recurrir a los métodos clásicos de cálculo de probabilidades que vimos en la clase anterior para determinar exactamente cuál es el valor de estas probabilidades. Veamos, si nos interesa calcular la probabilidad de x igual a 0, esto quiere decir 3 hijos de los cuales ninguno es varón, es obvio deducir que se trata entonces del evento pedido es que el primer hijo sea mujer, y el segundo también, y el tercero también. La probabilidad de que el primer hijo sea mujer es 0,49. La probabilidad de que el segundo hijo sea mujer también es 0,49, ya que los nacimientos, el género de 2 hijos, son independientes entre sí. Es decir, que el hecho de que el primer hijo haya sido mujer o haya sido varón no va a alterar la probabilidad de que el siguiente pertenezca a un género o al otro. Y como queremos que se den simultáneamente estas 3 situaciones, mujer, mujer y mujer,
la regla que corresponde es la regla del producto, lo cual nos da un total de 0,49 al cubo, es decir, 0,11765 como probabilidad final. De la misma manera podemos razonar la probabilidad del valor 3 de la variable. En este caso queremos que los 3 hijos sean varones, con lo cual elevaremos al cubo la probabilidad de varón, 0,51. Estamos confirmando nuestra primera predicción. Esto es que la probabilidad de 3 varones iba a ser superior a la de 3 mujeres. ¿Cómo calculamos los casos intermedios? Un varón y 2 mujeres y 2 varones y una mujer. Seguimos el mismo razonamiento. Veamos, para probabilidad de x igual a 1, esta situación es más amplia que las anteriores, ya que tenemos distintas formas de ordenar los géneros. Fíjense, probabilidad de x igual a 1 implica que el primero sea varón, el segundo mujer y el tercero mujer, o alternativamente podemos tener otra secuencia, mujer, varón, mujer, o bien mujer, mujer, varón. Cada una de estas 3 secuencias de eventos tienen la misma probabilidad, porque lo único que estamos haciendo es alterar el orden, es decir, sería una vez la probabilidad de varón multiplicado por 2 veces la probabilidad de mujer. Ahora bien, este producto que me va a dar la probabilidad para una de estas combinaciones, la deberíamos sumar 3 veces, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 3. Lo cual nos da un total de 0,36735. Y el mismo razonamiento seguimos para calcular la probabilidad de 2 varones y por ende una mujer. Con esto confirmamos nuevamente nuestra predicción, y esto es que las probabilidades de hijos mixtos en cuanto a los géneros son mayores que aquellas secuencias de solo varones o solo mujeres. Con esto entonces podemos completar nuestra distribución de probabilidades. Observen que la suma de todas estas probabilidades es de 1, ¿sí? Ya que estamos describiendo todo el dominio de la variable. La interpretación de estos valores numéricos es la usual, esto es, ¿cuán probable es si yo elijo una familia al azar que tiene 3 hijos y de la cual no tengo ninguna información? ¿Cuán probable es que los 3 hijos sean varones? El resultado va a ser 0,13265. O también podríamos pensarlo de la siguiente manera, que esperamos que el 13% de las familias con 3 hijos sean familias que tienen 3 hijos varones. Vamos a formalizar algunas características del caso que acabamos de ver y que son ni más ni menos que las características de la distribución binomial. En una distribución binomial vamos a tener un experimento global que consiste en n ensayos idénticos, es decir, que vamos a repetir n veces un experimento aleatorio. En nuestro caso, n es 3, ya que estamos determinando 3 veces el género de los hijos. Segunda condición, me dice que cada uno de los ensayos, que se repite n veces, tiene 2 resultados posibles, éxito o fracaso. La designación de éxito o fracaso es absolutamente arbitraria. En este caso, en cada repetición, como decíamos, tenemos 2 posibilidades. Que el género del hijo sea hombre o sea mujer, ¿sí? Una de las dos situaciones la vamos a definir como éxito. Por ejemplo, vamos a definir como éxito que sea varón. Tercera condición es que la probabilidad de éxito de un ensayo la vamos a llamar pi y permanece constante de ensayo en ensayo. En este caso, probabilidad de éxito sería probabilidad de varón, la denotamos como pi, vale 0,51 y conforme a lo que ya mencionamos anteriormente se mantiene constante, ya que en efecto dijimos que las repeticiones son independientes, por lo tanto en cada nacimiento vamos a tener una chance de 0,51 de que el género del hijo sea varón. Obviamente la probabilidad del evento complementario, que en este caso es de mujer, la vamos a calcular como 1 menos pi, y en este caso vale 0,49 como ya se vio.
Por lo anteriormente dicho de que las probabilidades de un género o del otro se mantienen constantes en las repeticiones, lo que tenemos es entonces independencia entre los ensayos. Y la variable aleatoria que nosotros vamos a modelar en una distribución binomial va a ser la cantidad de éxitos en esos n ensayos independientes. En nuestro ejemplo, la variable entonces sería cantidad de varones en 3 hijos. Si se cumplen todas estas condiciones, podemos afirmar que la variable x es una variable aleatoria con una distribución binomial. Y los parámetros, es decir, las características numéricas que describen a esa distribución en particular son dos. N, la cantidad de ensayos, y pi, la probabilidad de éxito. Entonces vamos a tratar de establecer una función de probabilidad. Recordemos alguna regla, alguna ecuación que me permita calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores de la variable aleatoria. Recordemos, los parámetros de nuestra distribución son n, que vale 3, y pi, que era la probabilidad de varón, 0,51. Cuando calculamos la probabilidad de 0 varones, nos quedó esta expresión. Fíjense que usando esta nomenclatura, la probabilidad hallada entonces resultó de elevar la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de mujer, al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque queríamos 3 fracasos y por lo tanto 0 éxitos. De la misma manera, cuando calculamos la probabilidad de x igual a 1, es decir, de un varón, lo que ocurrió es que la probabilidad de varón, pi, apareció una única vez y naturalmente los dos hijos siguientes deberían ser mujeres, con lo cual la probabilidad de fracaso, 1 menos pi, se expresa elevado al cuadrado. Y este resultado hubo que multiplicarlo por la cantidad de combinaciones distintas, que es de 3. Cuando calculamos la probabilidad de 2 varones, hicimos el mismo razonamiento. Entonces en este caso va a ser pi, probabilidad de varón, elevado al cuadrado, 2 varones, y la probabilidad de fracaso, 1 menos pi, una única vez, y de nuevo por 3 combinaciones. Finalmente, probabilidad de 3 varones no es más ni menos que pi elevado al cubo. De esta forma podemos ver una cierta regularidad, es decir, para cada valor de la variable, pi aparece elevado a dicho valor de la variable, ya que es la cantidad de éxitos que pretendemos. Mientras que la probabilidad de fracaso, 1 menos pi, aparece elevada a la diferencia que existe entre el total de repeticiones y la cantidad de éxitos. Finalmente, en los casos que así ameritan, hay que multiplicar estas probabilidades por la cantidad de combinaciones o de ordenamientos distintos que pueden efectuarse. Resumiendo, podemos generalizar lo observado en este ejemplo y construir entonces la función de probabilidad para las variables con distribución binomial. Entonces, podemos establecer que la probabilidad de encontrar exactamente cierta cantidad de éxitos, que vamos a denominar K, en estas n ensayos o repeticiones independientes, la podemos calcular como el producto de pi, es decir, la probabilidad de éxito elevado a la K, multiplicado por la probabilidad de fracaso, 1 menos pi elevado a la n menos K, y esto a su vez multiplicado por la cantidad de combinaciones. ¿Cómo establecemos la cantidad de combinaciones? Con número combinatorio, simbolizado como número combinatorio de n elementos tomados de acá. Es decir, que el número combinatorio nos va a decir de cuántas formas distintas podemos ordenar un conjunto de n elementos, de los cuales k de esos elementos son iguales. Esto se puede obtener mediante esta fórmula que presentamos acá abajo: factorial de n dividido factorial de k multiplicado por el factorial de n menos k. O bien lo podemos obtener con la calculadora, con la tecla de número combinatorio. Entonces, esta expresión que acabamos de obtener para calcular las probabilidades constituye la función de probabilidad para la distribución binomial. Como característica accesoria de la distribución binomial, se deduce que el dominio
de cualquier variable con distribución binomial va a estar comprendido entre 0 y n. Entonces, si aplicamos la fórmula que acabamos de deducir en nuestro ejemplo, siendo la variable aleatoria x cantidad de varones en familias con 3 hijos y sus parámetros n de 3 y pi de 0,51 con dominio para la variable entre 0 y 3, si aplicamos la función de probabilidad que acabamos de ver, por ejemplo, para el valor de la variable 2, para x igual a 2, tendríamos combinatoria de 3 elementos tomados de a 2 por pi 0,51 al cuadrado por 1 menos pi 0,49 elevado a la diferencia 3 menos 2, y si resolvemos la combinatoria de 3 en 2 nos da un valor de 3, llegando finalmente a la probabilidad que obtuvimos antes de conocer la función de distribución de 0,38235. De esta manera entonces, para todas aquellas situaciones que responden al modelo binomial, con las características que enumeramos, resultados dicotómicos, repeticiones independientes, probabilidad de éxito constante, es factible el cálculo de las probabilidades a través de esta función de densidad. Muy bien, vamos a ver una determinada situación para determinar si aplica o no al modelo binomial. Tenemos una pecera donde hay 5 ejemplares de carpa dorada, Carassius auratus, y de estos 5 ejemplares hay 3 que están parasitados por un copépodo, el copépodo Ergacillus sp. Muy bien, el experimento consiste en sacar 2 ejemplares de la pecera sin reposición y definimos entonces la variable aleatoria como la cantidad de carpas parasitadas en esa muestra de 2 ejemplares. Y la pregunta es si la variable x ajustaría o no a una distribución binomial. Bueno, recordemos las características de la distribución binomial. Teníamos un experimento aleatorio que se repetía n veces y que cada una de esas repeticiones admitía 2 resultados posibles, a uno lo llamamos éxito y al otro lo llamamos fracaso. En este caso, ¿dónde tenemos entonces el experimento aleatorio? No en la pecera con los 5 ejemplares con 2 parasitados, porque ahí no hay incertidumbre. Sabemos que de los 5 ejemplares hay 3 que están parasitados. Ahora, cuando extraemos 2 ejemplares cualquiera, en esos 2 ejemplares, cada uno de ellos puede ocurrir que esté o no parasitado, y ahí es donde interviene la incertidumbre y tiene sentido modelar probabilidades. En este caso, entonces, si hablamos de éxito y de fracaso, podríamos definir el éxito como que el individuo esté parasitado, y la cantidad de repeticiones n sería de 2. Muy bien, recordemos además que definíamos a pi como la probabilidad de éxito, la probabilidad de que un individuo esté parasitado, y eso en principio sería de 3/5, ya que hay 3 ejemplares parasitados en un total de 5. Sin embargo, recordemos que la condición era que las repeticiones del experimento aleatorio fueran independientes y por lo tanto pi debería permanecer constante de repetición en repetición. Siendo que acá la extracción de las carpas es sin reposición, si bien en la primera extracción la probabilidad de parasitado es 3/5, en la segunda extracción la probabilidad de que el individuo extraído esté parasitado es variable en función de cuál fue el resultado de la primera extracción. Si en primer término extrajimos una carpa parasitada, entonces la probabilidad de éxito en este caso va a ser de 2/4, o sea, un medio. Mientras que si extrajimos un ejemplar no parasitado, tendríamos 3/4. Por lo tanto, al no existir reposición, las repeticiones no son independientes, la probabilidad de éxito no es constante y por lo tanto no es correcto usar la función de probabilidades del modelo binomial. Si la extracción de las carpas fuese con reposición, en ese caso sí podríamos aplicar un modelo binomial, porque pi sería para cada una de las repeticiones siempre constante y valdría 3/5.
Veamos otra situación. Acabamos de ver en el ejemplo que, y ya lo hemos charlado también cuando hablamos de probabilidades, que en aquellos eventos donde existe reposición podemos hablar de independencia entre las repeticiones, mientras que si no existe repetición no hay independencia. Ahora bien, en situaciones reales vamos a ver que el requisito de hacer una extracción de una población con reposición rara vez se cumple. Vamos a verlo en un caso concreto. Tenemos como dato poblacional que el 4% de la población es portador del gen causante de la fenilcetonuria, ¿sí? Que es una enfermedad metabólica. Si nosotros elegimos 10 personas de la población, podríamos pensar en modelar la cantidad de personas portadoras del gen mediante la distribución binomial. En efecto, estamos efectuando 10 repeticiones. En cada una de las repeticiones tenemos dos situaciones, éxito y fracaso, es decir, portador no portador. La probabilidad de éxito para la primera extracción sería de 0.04 pi y el total de las repeticiones sería de 10. Ahora bien, si yo extraigo una primera persona, obviamente la extracción es sin reposición, con lo cual al extraer la segunda persona, la probabilidad de éxito no sería exactamente 0.04, ya que tenemos un caso menos en la población y un éxito menos también en la población. Sin embargo, si nuestra población es muy grande, supongamos estamos hablando de 1000 personas, el hecho de reponer o no reponer a un individuo afecta en muy baja medida a la probabilidad de éxito. Con lo cual, podríamos utilizar el modelo binomial a pesar de que las repeticiones no son independientes, ya que no existe reposición. ¿Sí? La lectura sería que el efecto de esta no reposición sobre la probabilidad de éxito es mínimo, con lo cual es una muy buena aproximación la que podemos hacer con la binomial. Como regla general podemos decir que si la relación del total de la muestra, el total de la población es pequeña, menos de un 5%, entonces, aunque nuestra extracción sea sin reposición, siendo que las probabilidades se afectan muy poco, pueden ser considerados efectos prácticos como una extracción con reposición, por lo tanto se cumple la independencia y por lo tanto podría utilizarse la distribución binomial para el cálculo de probabilidades. Acabamos entonces de ver cómo generar una distribución de probabilidades para una variable aleatoria con distribución binomial, y así como podemos presentar la tabla donde a cada valor de la variable le asignamos su probabilidad, también podemos caracterizar esa distribución mediante estadísticos. Estos estadísticos van a ser pueden ser distintos estadísticos, pero particularmente nos van a interesar dos: un estadístico que mida la tendencia central y un estadístico que mida la variabilidad. Para la tendencia central hablamos de la esperanza o valor esperado de la variable aleatoria, y como ya vimos, lo podemos simbolizar con la letra mu y se calcula como la suma del producto de cada valor de la variable por su probabilidad. En el caso de la distribución binomial es equivalente este cálculo que acabo de presentar con este otro, la esperanza calculada como el producto de n por pi. ¿Sí? Y esto entonces nos va a suministrar cuál es el valor esperado para la variable. Con respecto a la varianza como ya vimos en la clase pasada, la podemos calcular como la suma de las distancias de cada valor de la variable a la media, elevadas al cuadrado, y multiplicadas por la probabilidad. Y en el caso particular de la distribución binomial, este cálculo es equivalente al producto de n por pi por 1 menos pi. Si vamos a nuestro ejemplo, aquí tenemos la tabla con la distribución de probabilidades, el gráfico que nos habla de una distribución prácticamente simétrica,
El cálculo de la esperanza, entonces, n por pi, resultaría de multiplicar 3 por 0,51, nos da un total de 1,53 y las unidades de medida de la esperanza son las mismas que la variable, es decir, varones. Esperamos que en 3 hijos 1,53 sean varones. A continuación se calculó el desvío estándar como la raíz cuadrada de la varianza y nos da un total de 0,87 y también recordemos las unidades de medida del desvío estándar son las mismas que la variable, varones. Nos están dando una idea de cuánto se alejan los datos en promedio del valor central, del valor esperado, y para tener una idea si esta variable es muy homogénea, es decir, poco variable o muy variable, podemos relativizar el desvío calculando el coeficiente de variación, que como vimos es el cociente entre el desvío estándar y el promedio, o en este caso esperanza. Eso nos da un total de 57%, lo cual nos estaría hablando de una variable heterogénea.